El siguiente simposio es muy interesante y les voy a decir por qué. Durante todos los años que hemos estado en conferencias, cuando nos invitaban a guías de práctica clínica, a las normas oficiales mexicanas, que por cierto las acaban de quitar, siempre nos quejábamos de que hablábamos de nuevos fármacos, etcétera, y la realidad en el instituto, en nuestro hospital, es que no tenían los pacientes acceso a muchos fármacos innovadores, a muchos fármacos que podían ayudar, y como lo vemos en todas las conferencias, a tratar a nuestros pacientes de forma adecuada. Entonces quiero invitar por favor al siguiente panel, pasen por favor. Vamos a hablar de algo bien interesante que está sucediendo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Antes de la pandemia, si no saben, desapareció el cuadro básico por ley y ahora se llama Compendio Nacional de Medicamentos. Es una cuestión muy técnica que Ana me gustaría decir, a mí lo que me importa es que haya medicinas en los hospitales, a mí que un cuadro básico, etcétera. Pero déjenme decirles que en estos años, del 2019 para acá, al menos en nuestro hospital, y eso ha habido un cambio muy importante en el acceso a diferentes fármacos. Yo quiero invitar aquí a la doctora Beatriz, que es nuestra Carolina Méndez, que es nuestra jefa de la consulta externa y que está directamente relacionada con esto. Doctor, no hay medicamento, sí hay medicamento, y sobre todo con estos nuevos fármacos que tenemos ya en el instituto. Y doctora Betty, muchas gracias por aceptar y te dejo todo el simposio. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador, muchas gracias doctor Galván y a ustedes por su presencia. Efectivamente, este simposio se va a tratar sobre los nuevos fármacos para el control y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en el sistema de salud en México. Para contextualizarnos, es importante recordar que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en México, excepto en el 2021 en el que el COVID lo superó. La última encuesta nacional de salud reporta un incremento en los factores de riesgo cardiovascular, los cuales contribuyen en la presencia de estas enfermedades cardiovasculares. Es por ello que es importante destacar los nuevos fármacos que están dirigidos para abatir y controlar los factores de riesgo cardiovascular y la presencia de enfermedades cardiovasculares. Me acompañan en la coordinación de este simposio la doctora María Guadalupe Souto Rosillo, médico patólogo clínico, certificado por el Consejo Mexicano de Patología Clínica y actualmente titular de la División de Calidad de nuestra UMAE. Y la doctora Karina Lupercio Mora, cardióloga clínica con alta especialidad en ecocardiografía, maestría en Ciencias de la Salud, doctorado en alta dirección y actualmente jefa de la División de Educación de Salud de nuestro Hospital de Cardiología. Gracias. Les cedo el micrófono a la doctora Lupercio, quien presentará a nuestros ponentes. Muchas gracias, doctora Mendoza, por la presentación y gracias al doctor Héctor Galván, que a través de la Asociación Médica del Hospital nos ha invitado a formar parte de este simposio. Me permito presentar a los ponentes. En nombre de aparición, pues va a ser de acuerdo a los temas asignados. El doctor Martín Rosas Peralta, muchas gracias, doctor. Él todos lo conocemos, pero sabemos que es especialista en cardiología, doctor en Ciencias de la Salud, Epidemiología Clínica por la Universidad de Yale. Es miembro titular de la Asociación Nacional de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, es expresidente del Consejo Mexicano de Cardiología. El doctor nos va a hablar de los nuevos fármacos en el sector salud, enfocados principalmente a los antihipertensivos y algunos fármacos para la diabetes. También nos acompaña el doctor Adolfo Chávez Mendoza. Él es cardiólogo clínico con alta especialidad en insuficiencia cardíaca, egresado del Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI, maestro en Ciencias en Salud Internacional. Actualmente es el jefe de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca en nuestro hospital, UMAE, Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pero cabe mencionar también que es líder técnico de los algoritmos terapéuticos de dislipidemias del IMSS, así como miembro fundador del Grupo de Expertos en Hipertensión y expresidente de la Asociación Médica del Hospital de Cardiología. El doctor nos hablará sobre los nuevos fármacos enfocados al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y nuestra tercera y última ponente es la doctora Nitzia López Juárez, endocrinólogo, que se encuentra también adscrito al Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional del Siglo XXI. La doctora también es bióloga de la reproducción humana por el Instituto Nacional de las Ciencias Médicas y la Nutrición Salvador Subirán, y nos hablará la doctora sobre todo de los fármacos para el tratamiento de las dislipidemias en el sector salud de nuestro país.
Adelante, doctor Martín. Sí. Sí. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a Héctor, esta extraordinaria organización. Agradezco mucho la presentación, doctora Lupercio, a quienes me acompañan esta tarde ya. En este simposio que vamos a tratar de hacer algo que se conoce como mundo real. Vamos a ver cómo está sucediendo una situación muy importante en el país. Estamos teniendo acceso a medicamentos de vanguardia, estamos teniendo medicamentos que podrían hablarse de primer mundo, y vamos a ver la realidad, qué es lo que nos sucede a nosotros en nuestro país. Esos son mis conflictos de interés. Y bueno, en realidad lo que yo tendría que comentarles, la situación del mundo real en México no dista mucho de lo que pasa en el mundo. Las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte. Pospandemia, esta circunstancia pues se incrementó. Hipertensión, diabetes y factores de riesgo nada nuevo son los principales líderes para la mortalidad mundial. México no escapa a esto. Y son las causantes de gastos catastróficos en el mundo. Bueno, todos ustedes lo saben. Es principal causa de consulta y hay una necesidad urgente de realizar estrategias de implementación. No basta con tener el medicamento, no basta con tener el arsenal terapéutico de vanguardia si este no se está usando o si está en los almacenes y no se está utilizando. De ninguna manera el tratamiento de las enfermedades crónicas responsables de todas estas complicaciones que se han visto en este gran congreso, de ninguna manera es tema de guías. De ninguna manera es hablar de la última revisión sistemática y hablar de lo último, si no se cumple con lo más importante, llevarlo al plano operativo, llevarlo con la gente que está en primer nivel de contacto, con los prescriptores que deben de tener la educación suficiente, con el sistema de salud responsable que deba tener el abasto y con los implementadores a nivel nacional. Si esto no ocurre, la verdad las cosas quedará como siempre, como un modelo muy bonito de atención universal para todos, pero se irá al cajón como muchos de los programas que se han establecido. Y entonces, si no es esto, el tratamiento de las enfermedades crónicas es un tema complejo. Es un tema de introducir nuevas terapias. ¿Quiénes? Los médicos, los pacientes, el sistema de salud, el propio gobierno, la innovación, la planeación, las estrategias gerenciales y operativas, así como la implementación. Esta palabra tan simple que se llama implementación es lo que hace la diferencia entre la teoría y la práctica. El tener estrategias para implementar nuevas estrategias de innovación en los fármacos no debe quedar solamente como una bonita conferencia magistral, si no se lleva al terreno operativo. Educación a todo el sistema de salud y a todo el equipo de salud. Tener una métrica de impacto, dar un seguimiento y hacer reingeniería de los procesos. Si no, México es testigo de cómo hemos presenciado caídas de sistemas de salud precisamente por falta de estrategias en la implementación y en llevar al terreno operativo para el beneficio real del paciente, porque muchas veces la gran diferencia entre la teoría es que no se lleva al terreno operativo. Los análisis de costo-beneficio, abasto y economía. Y pongamos como ejemplo a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, el asesino silencioso, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que si el paciente hipertenso no se trata, tiene una alta morbilidad y mortalidad, que la hipertensión mata casi 11 millones de personas al año en el mundo, que tratar a la hipertensión de una manera inapropiada es lo mismo que no tratarla, pero que si se trata bien es prácticamente como si el paciente no tuviera hipertensión. De manera que hay grandes diferencias entre hacer las cosas bien y hacer las cosas nada. Los gastos catastróficos originados por enfermedades crónicas en hipertensión, por ejemplo, son muchísimos. ¿Cuánto nos cuesta un paciente hipertenso bien tratado en México? Pues probablemente 12, 15 mil, 20 mil pesos al año.
¿Cuánto te cuesta un paciente hipertenso maltratado y complicado al año? Pues solamente per cápita pueden ser entre 450 hasta 800,000 pesos un paciente. Si la mayoría de los pacientes hipertensos no está bien tratado y controlado, ustedes pueden ver realmente quién se lleva los gastos catastróficos, el no tener una terapia adecuada. Entonces, el tema que voy a tratar hoy de medicamentos en el sector salud, tuvo que tener todo esta base, este fundamento, estas revisiones sistemáticas años antes para ponernos de acuerdo y darnos cuenta que el problema fundamental no era el contar o no con un fármaco, sino llevarlo al terreno operativo, porque la hipertensión arterial tiene una historia natural ya bien conocida por ustedes, pero en la parte de abajo va mostrando los costos que se derivan por la atención inapropiada de los pacientes con este problema. Bueno, no se molesten, pues. Pero esa es la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, los costos se incrementan de manera notable definitivamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hoy tenemos y contamos con medicamentos muy apropiados que los vamos a mostrar. Basamos nosotros nuestros datos evidentemente en revisiones sistemáticas que no voy a comentar en este momento. Algunos de ustedes saben que me tocó participar en la Encuesta Nacional de Salud 2000 y los cambios que han habido en décadas son relativamente pobres en el control de los factores de riesgo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando si se supone que ya tenemos terapéutica de primer mundo? Bueno, lo que está pasando es que probablemente estamos fallando en otros aspectos que no hemos considerado, que son los temas de implementación y estrategias para llegar a el primer contacto de atención. Entonces, ¿la fisiopatología de la hipertensión arterial es compleja? Sí. ¿Justifica que no se utilice un tratamiento médico o monoterapia para atender solamente una de estas vías? Claro. Hoy tenemos que utilizar terapia combinada, doble o triple, porque tenemos que atacar más de una vía fisiopatológica en hipertensión. Bueno, yo sí la estoy viendo, qué bueno que ustedes no. Entonces, el problema central de la hipertensión arterial es que hoy tenemos muy claro que el mecanismo productor de la misma son diferentes vías. No solamente una, está el sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático, están el problema de la inflamación, la rigidez, etcétera. Si no contamos con este pensamiento de que lo que yo tengo que tratar son diferentes vías y ya no la monoterapia, ese es el problema central. La hipertensión no vive sola. La hipertensión desafortunadamente vive con otros factores de riesgo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, etcétera. ¿Qué pasó, ¿Es un complot o qué pasó? Bueno. Ya me escuchó en el nuevo sistema del OPD Bienestar. Bueno, entonces a lo que yo les quiero decir es que hoy contamos con el conocimiento suficiente para el manejo enérgico, agresivo de la presión arterial. Hoy decimos, baja la presión arterial, bájala rápido, bájala bien, alcanza las metas, 130-80, no menos de 110-70, pero hazlo rápido y bien. ¿Ok? Utiliza medicamentos combinados, de preferencia en una tableta, porque eso es lo que va a dar realmente la rapidez, la eficacia y la efectividad en el tratamiento. Perfecto. Te van a disminuir notablemente los factores de impacto, como son insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, accidente vascular cerebral, etc. La hipertensión arterial en todas las guías, ya europeas, nacionales, etc., está documentado que el primer paso es terapia dual o terapia triple. Para ello tenemos que estratificar muy bien el riesgo del paciente. No sé, creo que ya no va a haber pantalla. ¿Sí? Bueno. Entonces, las diferentes guías están consolidadas para tratar de primer paso con terapia dual y con terapia triple. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues documentamos esto, sabemos que es 5 veces mejor una terapia combinada que estar subiendo la monoterapia escalada. Por lo tanto, la monoterapia es para casos extraordinariamente raros, de muy bajo riesgo, o el paciente añoso frágil. Para todos los demás, para la gran mayoría, nosotros vamos a utilizar tratamiento combinado. Bueno, existen realmente estudios importantísimos, como la combinación que se utiliza con perindopril y indapamida, los estudios de el Advance-ON, donde se demostró notablemente disminución de más del 21% de los efectos renales,
o una mortalidad inferior al 12%, se bajó 12% de la mortalidad en el seguimiento de los pacientes con este tipo de terapias. Entonces, no había duda, había que utilizarlos. ¿Por qué se introdujeron este tipo de fármacos al sector salud? No fue porque se nos haya ocurrido, no fue porque en una tarde decidimos meter aperindopril o meter algunos ARA2 o meter algunos tipos de diuréticos nuevos tipo tiacídicos como indapamida. No se nos ocurrió, sino que fue realmente una revisión sistemática de un grupo en los que decidimos por qué utilizar estrategias novedosas. ¿De acuerdo? Llegamos al convencimiento de las autoridades de poder lograr el ingreso de nuevos medicamentos. Esto fue un trabajo de revisión sistemática muy profundo, tanto en los IECAS como en los ARA2, y convencernos de que la rapidez y la eficacia y seguridad era lo más importante en el manejo de la presión. Entonces, si teníamos el convencimiento de que esto es 28% más rápido y mejor utilizando terapia combinada, pues había que utilizarlos y había que introducirlos. Ahora, el tema es, ya tienes el medicamento y ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a implementar? ¿Por qué? Porque una vez que los medicamentos llegaron y se introdujeron en el sector salud, que se los voy a mostrar en una lista muy breve, el tema no era ese. El tema es que llegó a la central de abasto central, luego llegó a abasto local, y ahí estaban en farmacia los medicamentos y no se prescribían. ¿A qué se debía? A una inercia del médico, a una resistencia del médico, a una falta de educación. El tema es bien complejo y partía desde el conocimiento de las dosis de los medicamentos. El médico de primer contacto, un médico familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y pongo por ejemplo al instituto porque obviamente este congreso emana de la joya de la corona que es el Hospital de Cardiología del siglo XXI, y había que reconocer las dosis, había que introducir un sistema, y el programa se llamó Programa de Atención Integral para la Hipertensión Arterial, en donde le decíamos al médico qué tipo de medicamentos ya tenías a la mano, dosis baja, dosis alta, que los efectos adversos, cómo los podrías utilizar utilizando diferentes algoritmos. Se presentaron incluso unas escalas novedosas para la utilización de dosis alta o dosis baja de primera mano para la terapia dual o la terapia triple. Una vez que se hizo esto, el programa de atención integral que comanda la doctora Gaby Borrallo en la coordinación de innovación, y gracias a la participación de muchos de los que están aquí, y decirlo con orgullo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que participaron para que se crearan este tipo de guías, bueno, pues se llevó a cabo. Y entonces ahora el tema era cómo lo implementábamos. El tema es cómo se llega a la implementación. Nosotros trabajamos desde 2017, no me dejarán mentir, y hasta 2022 sale la OMS con este programa HEARTS, que ha sido muy mencionado, y que se quiso tropicalizar por la PAHO para las Américas, y traía como raíz los mismos principios que el programa de atención integral, lo tengo que decir orgullosamente, que se planteó en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las mismas columnas, sí, con algunos problemas en decir que solamente una sola combinación era la que se debería utilizar en las Américas, y eso fue un grave error. Vean ustedes los resultados del programa HEARTS en México. Aproximadamente el control no llegó más allá del 46% cuando se implementó en estas 20 y tantas unidades en México. Entonces, no es tema de una sola combinación o de tener a la mano un solo fármaco. Falta lo más importante, que son las estrategias de implementación. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el triunfo que tiene la industria farmacéutica cuando lanza un medicamento? El medicamento tiene que ser muy bueno, pero ellos tienen que realizar una estrategia de implementación a través de su fuerza de ventas, por ejemplo, para convencer a los médicos. Bueno, algo parecido tendría que ocurrir también en el sector público, porque era muy importante tener los algoritmos, tener las estrategias para poder llegar al terreno operativo. Entonces, grupo de médicos se participó para que ingresaran a la compra consolidada, para que se ingresaran este tipo de terapias duales y triples en el sector salud. Se logró meter en el compendio de medicamentos este tipo de fármacos. Hoy México tiene dentro de su compendio en el sector salud terapia dual, terapia triple, no solamente, y ahorita lo van a mencionar, para otras patologías como dislipidemia, diabetes,
etcétera, en insuficiencia cardíaca, medicamentos de vanguardia. Ya están dentro del compendio. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo real? Que lamentablemente, y pese a que se hacen grandes esfuerzos para decir, mira, esto es lo que se tiene que hacer, estos son los algoritmos, estos son lo que se debe de hacer, en el terreno operativo no está pasando. Y lo tengo que decir con todas sus palabras. En México tenemos todavía un gran rezago en la implementación de estrategias. Le da miedo al médico tratar todavía con terapia dual, con terapia triple. Desconoce realmente los efectos que le brindan este tipo de terapias, y ahora que se les quitaron las famosas normas, dicen, no, pues se sienten como si no tuvieran ahora un marco jurídico, cuando evidentemente existen documentos que se tienen que hacer. En el PAI de hipertensión se promueven los aspectos desde promoción de la salud hasta el tratamiento de las enfermedades ya complicadas, como lo van a ver ahora en insuficiencia cardíaca. Evidentemente se toman en cuenta todos los aspectos, evidentemente se toman los aspectos de tratamiento no farmacológico, y evidentemente se toman en cuenta el tratamiento farmacológico. Se responsabiliza no solo al médico, eso es algo muy importante. Pensamos que el médico es el único que va a atender al paciente. Participan muchos integrantes del sector salud, enfermería, trabajo social, nutrición, psicología, terapia física, estomatología, asistentes médicas, entre otros. Era importante decirles a cada uno de ellos qué es lo que tienes que hacer de manera imprescindible, qué es lo que tienes que hacer de manera opcional y qué es lo que debes de evitar. Bueno, así con palitos y puntitos lo hicimos para que todo mundo estáramos en un mismo canal. Bueno, pues llegaron los medicamentos, llegaron a abasto, llegaron al almacén, llegaron a farmacia y no se usaban. Con riesgo incluso de tener el peligro de caducación de claves, ¿sí? Entonces imagínense la sensación de todos aquellos que trabajamos años para el logro de que se pudieran implementar este tipo de terapias y de pronto saber que no se están utilizando. De veras que dice uno, a ver, pues qué bonita es la teoría, pero en la práctica, en el terreno operativo, a veces se lleva uno cada frontazo que dice, ¿quién tiene la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Del que educa? ¿Del que no se deja educar? ¿Del paciente? ¿Del sistema? ¿De quién? ¿Sí? Entonces, nos dimos cuenta, inclusive hasta propusimos este tipo de cabinas y tener todo lo que es telemedicina y tener todo lo que sería la integración para el manejo del paciente de manera a distancia y remota. Bueno, esta es la lista de medicamentos que hoy contamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de diferentes tipos de combinaciones, tanto IECAS como en ARA2. Es importante que se buscaron los medicamentos que tuvieran el mayor prestigio, que tuvieran la mayor duración, 24 horas. Era importante ya sacar de la lista a otros medicamentos como captopril, losartán, etcétera, cuya vida media era cuestionable en términos de durabilidad. Era importante tener medicamentos de arsenal terapéutico y decirle al médico cuándo y cómo utilizarlos. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, con esto voy a cerrar mi presentación. ¿Qué pasa en el terreno operativo? ¿Qué pasa en el mundo real? ¿Es un tema de inercia, de adherencia, de apego? ¿O qué es lo que está pasando? El reto continúa. Y el éxito que tuvo, por ejemplo, Código Infarto, que también comandó el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre ellos también la doctora Borrayo y un grupo de gente. Esto no es de una sola persona, son muchos los participantes. El Hospital de Cardiología, ejemplo en la nación, ¿sí? ¿Cuál fue el secreto? ¿El contar con fibrinolítico o con una sala de hemodinamia? No, fue realmente la estrategia de implementación. El cómo llevarlo a cabo a distancia, no solamente en los grandes centros hospitalarios. ¿Qué tenía que hacer desde el policía de la entrada hasta los médicos de urgencias para la atención de un tratamiento? Fue la estrategia de implementación. Y Código Infarto no acaba aquí, Lo mismo que las estrategias para la implementación de fármacos antihipertensivos, dislipidémicos y antidiabéticos no termina aquí, si no se cuenta con un programa a mediano y largo plazo de sostenimiento. Lo que va a salir en las nuevas guías europeas en los siguientes meses de hipertensión arterial no va a descubrir el hilo nuevo. Seguirá siendo la terapia combinada en una sola tableta, seguirá siendo el cómo enseñarle al médico a tomar la presión, el cómo tomar las decisiones, la toma de presión arterial fuera de consultorio, el seguimiento, etcétera, etcétera, todo lo que se ha revisado en los diferentes foros de hipertensión. No hay nada nuevo en el horizonte, lo importante es implementarlo. Entonces, aquí está la prueba. Ya se sabía de terapia doble, de terapia triple para estos años, ¿y qué creen?
más del 40% de los médicos latinos siguen dando monoterapia como primera opción en el manejo de la hipertensión arterial. Eso no puede ser. Eso es una discordancia entre lo que sabemos, conocemos y lo que implementamos en el mundo real. Entonces, ¿qué avances ha habido en los protocolos de atención? Y pongo como ejemplo la hipertensión. ¿Se ha mejorado el control de los pacientes? Sí. Se ha permeado entre los que ya estaban controlados, las metas ahora son más rigurosas y se están logrando metas importantes. Se requiere de estrategia de implementación para el logro de lo que la teoría nos dice y en la práctica tiene que ocurrir. Esta es la lista de medicamentos que se van a continuar mencionando en diabetes. Más adelante van a hablar sobre insuficiencia cardíaca. Ahí están los que tenemos en dislipidemias, nuevos tratamientos ya en el sector público. ¿Sí? Entonces, no se vale pararnos en los organismos internacionales y decir, en México el gobierno ya autorizó las terapias duales, las terapias triples, cuando en el terreno operativo, cuando uno sale a hacer estudio de mercado, cuando uno sale a ver qué es lo que está pasando, hay una gran distancia, y no me estoy enojando, hay una gran distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, concluyo diciendo, la terapia combinada en una sola pastilla ha demostrado superioridad sin duda en el manejo de los principales factores de riesgo cardiovascular. A pesar de su disponibilidad en el sector salud, y tenemos claves de veras de primer mundo, ¿sí? Su uso está muy lejos de ser lo óptimo. La inercia del médico, del paciente, del sistema de salud, los problemas de adherencia y apego continúan siendo grandes retos en el sector salud en México y en el mundo. El permear en los médicos de primer contacto, y es responsabilidad de nosotros los que estamos en cardiología bajar en cascada esto hasta primer contacto de atención, porque es importante permear en ellos y en el personal de salud relacionado, porque es crucial para el logro de las metas. El uso de instrumentos sencillos y basados en evidencia científica servirá de apoyo para el médico de primer contacto. El PAI de hipertensión arterial y el programa HEARTS comparten el gran reto de implementación efectiva como el reto más importante de las terapias combinadas. Es su implementación en el terreno operativo, si no, solo va a quedar como una bonita intención. El IMSS ha logrado avanzar de forma significativa. No por algo es la institución líder en el gobierno, dijera algún diputado, pésele a quien le pese, duélale a quien le duela, porque evidentemente es la institución líder que ha mostrado que las cosas se pueden hacer cuando la gente se organiza. El tema de innovación, abasto, implementación y métrica de impacto es el gran reto de hoy en el sector salud. Yo realmente les agradezco su atención y me siento de verdad con un orgullo de pertenencia de haber participado en esta sesión de este extraordinario congreso de una casa tan importante como es el Hospital de Cardiología del siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rosas. La verdad es que me deja un reto después de su ponencia. Gracias por la invitación a los organizadores, el doctor Héctor Galván. Este tema, totalmente de acuerdo con el doctor Martín Rosas, me parece que es importante, es fundamental hablar de él, porque efectivamente estos cambios que se han hecho en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud tuvo mucho que ver, usted por supuesto, pero un grupo de personas que trabajamos en poder lograr este cambio, porque sí es un cambio que tiene por intención no solamente meter un fármaco porque sí, sino queremos lograr un cambio en reducción de morbi y mortalidad en el mundo. Pues vamos a hablar de este tema que por supuesto a mí me importa mucho, me compete, que es el tema de la insuficiencia cardíaca, y obviamente partiendo del hecho de que estamos viendo cada vez más casos y que lo vamos a ver con el paso del tiempo más frecuentemente. Estamos viendo menos mortalidad, afortunadamente, gracias a proyectos o programas efectivos como Código Infarto, como los mecanismos de trombolisis o las terapias endovasculares. Sin embargo, estamos viendo ahora las complicaciones como la insuficiencia cardíaca que se están incrementando y que se van incrementando con el paso del tiempo.
Y esto, retomando el tema justamente que decía el doctor Rosas en relación a que no hemos sabido impactar en el desenlace de los pacientes, pero no solamente México. Yo quiero, a ver, no echarnos porras, por supuesto que no, pero quiero decir que no somos los únicos que no sabemos hacer las cosas. Con base en varios registros que se han hecho, por ejemplo, este registro del CHAMP, muy conocido en Estados Unidos, se ha visto que efectivamente una proporción muy significativa de las personas están subtratadas. Están tratadas con medicamentos muy viejos, con subdosis, es decir, no necesariamente estamos logrando ni el objetivo terapéutico de los fármacos más viejitos, porque ni siquiera en Alapril, por ejemplo, para falla cardíaca tenemos en muchos pacientes, de acuerdo a lo que nos dice el registro CHAMP que se publicó en 2018, y ni se diga de los ARNIs, y ni se diga de los ISGLT2, y ni se diga de los mecanismos más, a lo mejor más de detalle, que es, por ejemplo, uso de ivabradina. Entonces, quiero decir con esto que no somos solamente nosotros los mexicanos los que estamos fallando en la implementación y en la optimización de los tratamientos. A pesar de que sabemos, con base en mucha evidencia científica, que tenemos que hacerlo y que mejoramos la sobrevida y la mortalidad, y la calidad de vida de los pacientes que padecen las enfermedades cardiovasculares, no lo hemos logrado hacer y no hemos impactado hasta el momento. Aquí hay otro registro, por ejemplo, el registro Pinnacle, que también es un registro muy importante en seguimiento de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica aterosclerosa y que quedan con insuficiencia cardíaca y cómo efectivamente no se les da de alta con el tratamiento farmacológico necesario para mejorar su evolución en el tiempo. Y no solamente es el tema de la calidad de vida, que por supuesto que es lo que más se ve a simple vista, el que lleguen con disnea, sino es la rehospitalización y la mortalidad por muerte súbita, por ejemplo, que sabemos muy bien que los fármacos antiguos o anteriores, como por ejemplo en Alapril, que era un gran fármaco que modificaba la evolución de la enfermedad, pero no reducía la mortalidad por muerte súbita, y esto está muy claro desde hace muchos años. Que sí lo lograba hacer los beta bloqueadores, pero teníamos en nuestro compendio de insumos para la salud, que antes se llamaba cuadro básico, fármacos que no tenían esta situación demostrada, que era el metoprolol tartrato. Entonces, quiero decir que a pesar de que teníamos arsenal que podía hacernos útiles o útil, no los optimizábamos ni siquiera con ellos. Ahora, hablando de los inhibidores del receptor de mineralocorticoide, que también sabíamos que mejoraba el resultado en muerte súbita, tampoco lo utilizábamos y hasta la fecha sigue estando subutilizado en muchos casos, a veces hasta por miedo en temas del concepto mismo de que es un diurético ahorrador de potasio. Ese concepto de un diurético ahorrador de potasio creo que ha sido un obstáculo para el uso de este tipo de fármacos, que pensamos que a partir de que se lo damos, el potasio se va a ir para arriba como si fuera un mecanismo inmediato, cosa que no es cierto y necesariamente hemos visto que el uso de inhibidor del receptor de mineralocorticoide nos disminuye mortalidad y nos disminuye, por supuesto, rehospitalizaciones y muerte súbita comparativamente con la persona que no lo usa. En 2014 se publica este estudio, el estudio Paradigm, que impacta significativamente para otorgar una tercera alternativa para reducción de muerte súbita. Y digo tercera porque lo había demostrado los beta bloqueadores, lo habían demostrado los inhibidores del receptor de mineralocorticoide, pero no los IECAS. Bueno, ya tenemos un tercer fármaco que disminuía muerte súbita, que mejoraba rehospitalizaciones, que mejoraba calidad de vida, que mejoraba mortalidad en general, que es el sacubitril valsartán, y que afortunadamente el Sistema Nacional, o ahora le llamamos el Compendio Nacional de Insumo para la Salud, ya cuenta con él. ¿Qué pasa con los ISGLT2? Este grupo fantástico que ha salido también a revolucionar otra parte de la falla cardíaca y de la enfermedad cardiovascular y que también baja la diabetes o baja la glucosa, ¿no? Como un mecanismo a lo mejor colateral, pero que fundamentalmente es un fármaco que se está viendo que tiene un gran beneficio en reducción de mortalidad por enfermedad cardiovascular, pero también por enfermedad renal. Y afortunadamente el Compendio Nacional de Insumos para la Salud ya también cuenta con él. Entonces, ha habido una línea del tiempo que ha demostrado un gran avance en los mecanismos
que dañan al sistema renina-angiotensina y que obviamente favorecen la mortalidad por insuficiencia cardíaca, que han mostrado reducción de hospitalizaciones, reducción de mortalidad, y que tenemos nosotros ahorita la posibilidad de utilizarlos porque contamos desde 2020 con ellos y que desafortunadamente muchos de ellos se dejan de utilizar. Nosotros publicamos este primer posicionamiento mexicano de insuficiencia cardíaca en marzo de 2021, donde dejamos también clara la necesidad de utilizar este grupo terapéutico no como un grupo de fármacos que era hipotético su uso, sino era un grupo de fármacos que sabíamos que ya teníamos en nuestro arsenal terapéutico y que podíamos recomendar no solamente para un elite, que era la medicina privada, sino también para la medicina pública. Y por supuesto que el sistema de salud, el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, no solamente habla de fármacos, también, que son los 4 fantásticos, sino también de fármacos como la ivabradina, que es otro fármaco que estábamos necesitando, que estábamos deseando obtener y que ya lo tenemos también en el compendio y que desafortunadamente también por desconocimiento no lo estamos utilizando y se está llegando incluso a fechas de caducidad. Independientemente que también podríamos hablar de dispositivos de alta energía que también tenemos y que utilizamos cada vez más porque se necesitan cada vez más y que por supuesto el Sistema Nacional de Salud también ya tiene. Las guías canadienses que se publicaron unos meses después de nuestro posicionamiento mexicano de insuficiencia cardíaca también vuelven otra vez a insistir en la necesidad de utilizar estos 4 pilares del tratamiento farmacológico, que son los ARNIs, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, los beta bloqueadores y los inhibidores del receptor de mineralocorticoide como pieza fundamental del tratamiento farmacológico en la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, y también se vuelve a insistir en que se necesitan alcanzar metas objetivo de otras condiciones, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, para lograr mejores condiciones y calidad de vida y disminuir rehospitalizaciones. Entonces, por lo tanto, tenemos alternativas terapéuticas en nuestro Sistema Nacional de Salud que pueden adaptarse al perfil de cada uno de nuestros pacientes. Ya no es simplemente lo que tenemos, es decir, como antes era, pues a ver qué tengo ahí en la farmacia, y eso me pasaba a mí, por ejemplo, en el servicio social, que le decía, déjeme ir a ver qué tengo en la farmacia, y eso era lo que le terminábamos dando. Actualmente tenemos un arsenal completísimo de tratamiento que puedo decir que probablemente es lo mismo, y el doctor Camafort, que está aquí con nosotros, no me dejará mentir, es probablemente lo mismo con lo que ustedes cuentan en España. Entonces, vale la pena que analicemos cada perfil de cada paciente para que nosotros podamos ofrecerle la mejor alternativa terapéutica y con base en esto encontrar un mejor resultado para darle la mejor atención, por supuesto, pero disminuir la mortalidad por esta enfermedad que hace algunos años todavía se consideraba como el cáncer de la cardiología. Entonces el camino es un camino largo, por supuesto, para la optimización del tratamiento a lo mejor, pero vale la pena porque tenemos el recurso y porque hemos visto resultados verdaderamente alentadores. Entonces conocemos 5 vías principales que modulan o que podemos modular nosotros para cambiar la historia de la enfermedad, que es la regulación del sistema renina-angiotensina, a partir obviamente también del sistema catecolinérgico, la aldosterona con el sistema neprilicina y actualmente ya también con estos inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 que nos pueden ayudar, por supuesto, en suma al resto de los medicamentos que ya conocíamos. Además, uniéndolos podemos fortalecer su eficacia y, como bien lo decía el doctor Martín Rosas, aquí la intención es sumar mecanismos de acción para dar mejor resultado al final. Y si buscamos también otras adicionales, tenemos que buscar las metas de otras comorbilidades y de otras situaciones que nos pueden impedir a veces llegar a esas metas y esa clase funcional que estamos buscando reducir, es decir, llevarlos a clase funcional 1 para mejorar, por supuesto, calidad de vida, pero también rehospitalizaciones y disminución de mortalidad. Entonces, la asociación con mortalidad es muy evidente con respecto a las rehospitalizaciones que pueda tener el paciente, con respecto al número de visitas al servicio de urgencias que pueda tener un paciente y que por supuesto tenemos que identificar en forma temprana
y habitualmente identificar en este periodo vulnerable que es habitualmente en el que nosotros nos encontramos en el sistema de salud, que es a partir de la hospitalización. Un paciente que está en su domicilio, a lo mejor parcialmente estable y que requiere de atención en un sistema de urgencias porque se descompensó por alguna razón, habrá que verlo como una oportunidad para poder iniciar el tratamiento lo más tempranamente posible y evitar la rehospitalización y el deterioro del paciente. Entonces, ya sabemos qué hay en los pilares, cuáles son estos pilares, los ARNIs, los beta bloqueadores, los ISGLT2 y los inhibidores del receptor de mineralocorticoide. Pero qué hay entre esos pilares y que vale la pena también siempre buscar ese espacio finalmente. Y como todos sabemos, finalmente el aire que hay ahí también es materia y tenemos que buscar también qué hay entre esos pilares. Y entre esos pilares tenemos que buscar también frecuencia cardíaca como un factor que puede deteriorar al paciente cuando tenemos más de 70 latidos por minuto. Tenemos que buscar, por supuesto, también QRS y por lo tanto buscar mejorar la sincronía interventricular y finalmente algunas otras como fibrilación auricular o la cinética de hierro como una causante también de deterioro de la calidad de vida y de la clase funcional. En ese mismo sentido, sabemos que esta es una situación a veces un poquito subestimada. Damos de alta al paciente aparentemente con el tratamiento completo, con los 4 pilares, a lo mejor con el tratamiento no optimizado, pero con las dosis básicas para irlas progresivamente optimizando, pero se nos olvida a veces que tenemos que considerar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca como un factor importantísimo para tratar de evitar la rehospitalización. Entonces llega otra vez el paciente y decimos, bueno, ¿por qué se rehospitalizó si ya tiene los 4 pilares? Bueno, no tenemos necesariamente el cuidado, a veces también con un factor importantísimo que es la frecuencia cardíaca. Con base en este análisis que se hizo, a pesar del tratamiento con beta bloqueadores, solamente 71% de los pacientes se fue de alta de hecho, fueron de alta con más de 70 latidos por minuto. Y esto, por supuesto, que puede provocar que regresen en el corto plazo. Entonces, tenemos actualmente también un fármaco en nuestro arsenal y vale la pena comentarlo porque es un medicamento que subestimamos porque no lo estamos considerando como esos 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero es un fármaco también en algunos casos, en algunos fenotipos, muy importante para mantener las metas y el objetivo terapéutico de cada uno de nuestros pacientes. Sabemos que la reducción de mortalidad y de rehospitalizaciones es importante, lo conocemos desde hace muchos años, el estudio SHIFT salió incluso desde antes de 2015 y aún así no hemos necesariamente impactado en este factor de riesgo. Entonces, actualmente lo que se está proponiendo es no solamente titular el beta bloqueador a la alza, porque sabemos que ya tenemos mejores beta bloqueadores también, sino es unirlos para tratar de potencializar ese efecto y disminuir la frecuencia cardíaca con menos efectos adversos de un solo fármaco, como lo hacíamos también con los tratamientos antihipertensivos, que era titular el fármaco hasta llevarlo a la dosis tope y después iniciarle el siguiente. Entonces, las propuestas que se han estado actualmente buscando es unir mecanismos de acción para tratar de alcanzar las metas lo más pronto posible. Entonces, el efecto de administrar concomitantemente ivabradina, por ejemplo, con un beta bloqueador, ha mostrado grandes beneficios. Actualmente tenemos muchísimos medicamentos que antes no teníamos. De 2000 hasta 2020 solamente contábamos con IECAS, con espironolactona, con metoprolol tartrato, y aquí subrayo el metoprolol tartrato, terapia resincronización, que sí teníamos desde 2012, igual que los DAIs, pero a partir de 2020 ya tenemos muchos fármacos y actualmente 2023 tenemos sacubitril valsartán en 2 presentaciones, espironolactona y eplerenona, carvedilol y bisoprolol, dapagliflozina y empagliflozina, aunque realmente en la practicidad tenemos nada más dapagliflozina, tenemos ivabradina, tenemos terapia de resincronización y tenemos también en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, ya con clave, hierro carboximaltosado o carboximaltosa férrica, que también es un fármaco sumamente útil para la mejoría del pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca.
Esto está publicado en el Diario Oficial de la Federación, también lo mostró el doctor Martín Rosas, con su clave y con aparentemente el número de piezas necesarias, obviamente con algunos trámites administrativos que nos han fallado en algunos casos, pero no quiero desalentar a que se sigan buscando su uso, que no se desmotiven y que no digan, bueno, es que como no tienen, pues regreso otra vez a Captopril. Bueno, como no tienen, pues regreso otra vez a metoprolol tartrato. Yo creo que vale la pena siempre tratar de insistir, tratar de buscar la mejor terapéutica, porque si nosotros caemos en ese bache de intentar regresar otra vez a lo que teníamos antes, vamos a perder esta oportunidad que tenemos de mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud. Entonces, en conclusión, es fundamental identificar y tratar de manera temprana, pero óptima, a los pacientes con insuficiencia cardíaca para prevenir o retrasar su desarrollo. Hay que reconocer que los pacientes con riesgo de insuficiencia cardíaca deben ser atendidos o referidos para prevenir la progresión de la enfermedad. La insuficiencia cardíaca no debe de pasarse por alto ni retrasarse el tratamiento. Por lo tanto, sí sería importante alentar inclusive al médico familiar, médico de primer contacto, que empiece algo de la terapia farmacológica en lo que es valorado por un cardiólogo. Existe el tratamiento actualmente en el Catálogo Nacional de Insumos para la Salud. Hay evidencia de la mejoría o incluso de la recuperación del paciente que tiene insuficiencia cardíaca ante un diagnóstico, pero sobre todo ante un tratamiento oportuno, completo y optimizado, mejorando así el pronóstico de cada uno de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes. Agradezco la invitación que hicieron favor de otorgarme para presentarles nuevos fármacos, pero utilizados hacia la dislipidemia. Y como ustedes saben, nosotros como cardiólogos, como endocrinólogos, médicos internistas, médicos generales, compartimos pacientes complejos. Pacientes que desafortunadamente por el tipo de población en donde nos desarrollamos como profesionales de la salud, tenemos obesidad, tenemos sobrepeso, vivimos con diabetes y todo esto se combina con los dos caballeros previos que les presentaron los doctores Martín y Adolfo. Hablar de dislipidemias es un tema complejo porque desafortunadamente en México tenemos una enfermedad que es infradiagnosticada e infratratada. Desafortunadamente, los pacientes no reciben el manejo completo, sobre todo en las unidades de medicina familiar, porque cuando no conocemos que este tipo de enfermedades es de un patrón crónico, asumimos que si está medianamente controlado, podemos evitar o no tener este manejo, pero debemos asociar el envejecimiento normal que todos tenemos a un incremento en la producción de los remanentes de colesterol que no van a ser eliminados en forma apropiada por un sistema que habitualmente funciona mejor antes de los 40 años. Y entonces, como la presentación no estaba, voy a empezar. El 60% de los mexicanos vivimos con enfermedad con dislipidemias como hipoalfa-lipoproteinemia. Esta se acompaña mayormente con hipertrigliceridemia, sobre todo en aquellas personas que viven con diabetes. Si bien es cierto, la hipercolesterolemia también es un acompañante importante. Gracias. Y como les comentábamos, las encuestas nacionales de salud, en general, desde el 1993, demostraron que la hipercolesterolemia estaba presente más o menos en un 27%. Esto se incrementó hasta en un 40% en el 2006. Sin embargo, esta se estima debe ser mucho más alta, aunque ya no tenemos en las encuestas nacionales de salud la parte bioquímica que antes se daba.
En la ENSANUD 2006 también se asoció con hipertrigliceridemia, y el estudio Carmela, que hizo patente que en la Ciudad de México la concentración media de triglicéridos es de hasta 183 miligramos sobre decilitro, que es mucho más alta comparativamente con otras ciudades o países, sobre todo europeas o a nivel estadounidense. Y finalmente, estos pacientes se acompañan principalmente con diabetes. En cuanto a la calidad del tratamiento de las dislipidemias en México, el objetivo principal de todos debería ser la prevención, así como lo es en la hipertensión, en la diabetes, en la obesidad o en la insuficiencia cardíaca. Tener programas de prevención que sirvan y que ayuden al profesional de la salud a mejorar su capacitación para poder mantener el tratamiento del paciente en forma apropiada, que se detecten en forma temprana, que se tenga acceso a medicamentos, que como vimos contamos con un arsenal muy importante en ese sentido, y que sea un tratamiento a largo plazo. Desafortunadamente, este tipo de padecimientos no se curan. Y esto es un llamado a la acción. En cuanto al tratamiento de los medicamentos utilizados para la dislipidemia, sabemos que desde que Akira Endo puso las bases para descubrimiento del bloqueo de la HMG-CoA reductasa, posteriormente en los 2000 con el descubrimiento de la PCSK9 como parte de en su participación en las dislipidemias familiares, y posteriormente su inhibición por ahí de los 2016, 2015, nuestro camino o lo que se desearía es tener un territorio hacia la inmunización. Actualmente los medicamentos que utilizamos para inhibir o mejorar la calidad de los pacientes con dislipidemias son anticuerpos monoclonales. Sin embargo, en el 2021 apareció otro medicamento que se llama Inclisiran, que lo que utiliza es un RNA de interferencia pequeño, que lo que hace es evitar básicamente antes de su aparición a la PCSK9. Lo que desearíamos, bueno, como les comento, sería inmunizar a los pacientes que viven con dislipidemias. Y bueno, esto es porque nosotros tenemos personas que van a vivir con este tipo de enfermedades y que, a pesar de mejorarles su perfil lipídico, aunque la hipertensión a veces esté controlada, aunque la obesidad esté en tratamiento, la diabetes esté manejada apropiadamente, tenga tratamiento para evitar enfermedades trombóticas, hay cuestiones que no podemos quitar de nuestra cabeza, que es el riesgo residual, que a veces no está bien tratado o no podemos cubrir con los medicamentos aunque estén apropiadamente titulados. Y el hecho de contar con nuevos medicamentos que pueden hacer esto puede ayudar tal vez a mejorar la sobrevida y la calidad del vida del paciente. Existen muchas guías que hablan acerca de dislipidemias, ustedes las conocen bien. Y pues los tratamientos a nivel general en cuanto a metas de control son muy parecidos los que hablan en la Asociación Americana de Diabetes con los que están contemplados en las guías de cardiología. Y en general, estas en algunas ocasiones, si no tenemos los medicamentos apropiados, eran muy complejos de alcanzar, ya que tener menos de 55 miligramos sobre decilitro o una reducción de hasta 50% del colesterol, en general no se podía llegar a esa meta con los medicamentos habituales. La inhibición de los PCSK9 vino a revolucionar esto. Y ustedes saben que lo que pasa básicamente es que el anticuerpo se liga a esta proteína y evita el reciclamiento del receptor del LDL, lo que favorece a que tengamos una abundancia de este receptor en forma más prolongada, que en general cada ciclo dura entre 10 a 20 minutos, pero en este momento, al evitar su
digamos, muerte, en general puede durar muchas horas más y bajar las concentraciones de colesterol hasta en un 50%. Y bueno, yo lo ligué básicamente a la evidencia que existe sobre inhibidores PCSK9 en diabetes, porque pues son personas que nosotros compartimos y que tienen muy alto riesgo cardiovascular. El análisis Fourier ustedes lo conocen muy bien, fueron más de 27,000 pacientes, su aleatorización fue 1 a 1, se utilizó evolocumab 140, que es lo que nosotros tenemos que se usa cada 2 semanas, o 420 miligramos por mes contra placebo. Y bueno, en general los resultados primarios fueron muerte cardiovascular, infarto al miocardio, enfermedad cardiovascular o revascularización. Y en general tenían algunas otras datos para evaluar seguridad, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada, la glucosa plasmática de ayuno, las transaminasas o la CK. Y se evaluaban otras cosas como la diabetes de recién diagnóstico, que en algunas ocasiones es como una consideración importante, por ejemplo, para las estatinas. Y bueno, lo que vimos es que las características de los pacientes que fueron sometidos a esta aleatorización eran bastante parecidos. Aquellos que tenían con diabetes eran el 40%, la mayoría eran personas viviendo con diabetes tipo 2, y en general la duración de la diabetes era más o menos de 5.7 años y el 25% tenían una insulina. Los pacientes sin diabetes eran un poquito menos, alrededor del 38% tenían prediabetes y el 22% con normoglucemia, y en general el resultado posterior a la aplicación de este medicamento es que no hubo un incremento significativo en cuanto a diagnósticos de diabetes, y sí hubo una reducción importante hasta el 50% de LDL durante el manejo de estos pacientes utilizando evolocumab y comparándolo contra placebo. En general, estas gráficas lo que presentan justamente es el camino que hubo entre los pacientes con y sin diabetes en reducciones tanto de LDL como del uso del medicamento y eventos cardiovasculares asociados. Lo importante de este medicamento es que no incrementa el riesgo de diabetes de nueva aparición, y tampoco incrementó la incidencia con el uso prolongado del medicamento. Tampoco hubo mayor riesgo de diabetes en los pacientes que ya vivían con prediabetes, y tampoco influyó en la hemoglobina glucosilada o en la glucosa plasmática de ayuno, y es neutro en cuanto a peso corporal. En el mundo real, la verdad es que es muy importante hacer notar la adherencia. Los pacientes, como vieron, usan pastillas que tienen 3 fármacos, pero generalmente usan de 6 a 10 fármacos por día. Esto nos ayudaría a que si es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular y se tiene que adherir, pero tiene gastritis, tiene algún tipo de enfermedad gastrointestinal, o tiene que usar o vive con más enfermedades aparte de hipertensión, y aparte se tiene que tomar el medicamento para tratamiento de la dislipidemia, esto pudiera ayudarnos a mejorar su apego al tratamiento. En general, entre más patologías tiene un paciente, más apego tiene, pero en dislipidemias, como no lo asocian con enfermedades cardiovasculares la mayoría de los pacientes, pues puede caer en redundancia y poder dejar el tratamiento es algo que puede suceder en forma muy, muy frecuente. Y en general esta diapo básicamente se refiere a revisión de vida real, en donde lo que destaca es que en general hubo un control control del LDL y tuvo una disminución de hemoglobinas glucosidadas y de LDL en 50%. Esta es la tabla referente a este artículo, un LDL más o menos de 55 que se obtuvo a largo plazo,
y se obtuvieron metas en cada uno de los grupos que se hicieron en este estudio. Este es un estudio de 2017 de un póster que se presentó en el Congreso de Cardiología, y lo que evalúa básicamente es el apego a tratamiento con estatinas y PCSK9 y solamente con PCSK9. Y lo que comentan los autores es que el hecho de que sea una aplicación quincenal hace que el paciente se apegue al tratamiento en 70% aproximadamente. En cuanto a la dislipidemia, es complejo porque si uno es cardiólogo, endocrinólogo, internista o médico general, podemos verla de forma diferente y sin embargo estamos viendo el mismo problema enfrente. Entonces, la idea de tener un tratamiento integral es algo que se ve muy prominente y utilizar los anticuerpos monoclonales es una gran opción terapéutica para nuestros pacientes. Y por lo tanto, tratar el lípido de manera aislada pues no tiene sentido. Se trata al paciente individualizando su riesgo cardiovascular. Se evalúan los riesgos de otros fármacos, sobre todo aquellos que tienen efectos sobre la elevación de lípidos, el apego, sobre todo si tenemos polifarmacia, y considerar algunos tratamientos a largo plazo, específicamente los de dislipidemia. Las nuevas terapias son prometedoras y, pues, por ejemplo, el evolocumab también tiene una disminución sustancial sobre triglicéridos. Entonces, si no pueden usar un fibrato porque tiene alguna intolerancia al fármaco, se puede otorgar el evolocumab sin mayor problema en estos casos. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Estamos sobre el tiempo, pero pues como pueden ver, nos han dado aportaciones valiosas sobre lo que se ha realizado en el sector salud para contar con estos nuevos fármacos. Pero ahora que los tenemos, como veíamos en las líneas del tiempo, no los implementamos y no los utilizamos. Entonces, hay todavía un camino muy largo, hay muchos retos. En este sentido, brevemente, me gustaría escuchar a la doctora Guadalupe Souto, que nos comentara sobre cuáles son los retos que consideras tú o que se pudieran todavía, o estrategias que se pudieran llevar a cabo para poder implementar estos nuevos fármacos desde tu visión. Ahí está el micrófono. Sí, muchas gracias. Bien, pues los esfuerzos han sido muchos y los retos son todavía más. Entonces, tenemos que considerar varios puntos importantes. Si bien tenemos el medicamento, una barrera que debemos superar son los trámites administrativos. Entonces, el hecho de que el sector salud pueda contar también es que el costo de los medicamentos per se no permite a lo mejor que todavía logremos esta cultura que puedan ser accesibles. Por lo tanto, es importante subsanar esto. Sin embargo, tenemos muchas oportunidades también con respecto a la educación, y aquí es fundamental las alianzas estratégicas desde la educación de pregrado, para que los médicos que están ahora en formación y que pronto van a llegar a los consultorios y al sector salud tengan ya esta visión de equipo y los nuevos tratamientos que deben de implementar. Por otro lado, el equipo multidisciplinario también es fundamental. Debemos garantizar que los especialistas en el área de diagnóstico tengan buenos resultados del laboratorio y de todos los biomarcadores que van a hacer que el clínico pueda darle seguimiento correcto y seguir utilizando estos fármacos. Y por último, la alta dirección juega un papel fundamental. Es muy importante que los comités de farmacia y terapéutica y que los comités de farmacovigilancia de los hospitales hagan corresponsables al personal operativo, los inviten y les comuniquen los resultados en el manejo y el movimiento de estos medicamentos para que pueda tener un uso más adecuado. Finalmente, en la estrategia de calidad y seguridad del paciente, donde la persona es el centro de la atención a la que nos debemos, es fundamental involucrarlo. Hoy por hoy, el lema de calidad y seguridad de este año para la seguridad del paciente es hacer al paciente corresponsable y formar equipo para que el tratamiento, el apego y los resultados en la calidad de vida sean mucho más favorables. Muchas gracias. Pues por obviedad de tiempo, y ya tenemos a nuestro ponente de la conferencia magistral, agradezco muchísimo el haber permanecido con nosotros y gracias a los ponentes y amigos.